50 cosas que hay que saber sobre economía, por Edmund Conway. Página 85 a 88 de 223. Tema 19. La inflación. Según a quien prestemos atención, la inflación puede limpiarnos los dientes o dejarnos sin ellos. El expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan sostuvo que la inflación era tan violenta como un atracador, tan aterradora como un ladrón armado y tan letal como un asesino a sueldo. En cambio, Carlo Topeo Condieresis HL, expresidente del Bundesbank, dijo, la inflación es como la pasta de dientes, una vez fuera del tubo, es muy difícil devolverla adentro. En realidad, la mayoría de las veces, la inflación, el fenómeno del aumento de los precios, no es ni lo uno ni lo otro. Conseguir que los precios aumenten con lentitud y de manera predecible se ha convertido en una de las funciones más importantes, si no la más importante, de los bancos centrales y los gobiernos a la hora de gestionar la economía. Sin embargo, la inflación sí tiene una desagradable tendencia a salirse de control. Niveles de inflación. La inflación usualmente se expresa en términos anuales. Así, una tasa de inflación del 3% significa que en la economía considerada en su conjunto los precios son un 3% más altos que hace 12 meses. Entonces, vuestro poder adquisitivo se ve reducido un 3%. La inflación se encuentra entre las estadísticas económicas más reveladoras, puede ayudarnos a saber si una economía goza de buena salud, se recalienta o está sufriendo una desaceleración pronunciada. Si es demasiado alta, una economía se arriesga a quedar atrapada en una espiral inflacionaria, cuando los precios aumentan exponencialmente, o incluso a la hiperinflación. La diferencia entre una y otra depende de la magnitud del aumento de los precios. La hiperinflación, que afligió a Alemania en la década de 1920 y a Zimbabue durante el primer decenio del nuevo milenio, implica alzas de por lo menos el 50%, y con frecuencia incluso mayores, en apenas un mes. En determinado momento la República de Weimar se vio obligada a emitir billetes por valor de 100 billones de marcos cuando la hiperinflación alcanzó su punto máximo en 1923. Diferentes medidas de la inflación. El índice de precios al consumo, IPC. Es la forma más común de medir la inflación en el mundo desarrollado. El indicador se utiliza en Estados Unidos, Europa y otros lugares. Los estadísticos lo calculan visitando tiendas y empresas por todo el país cada mes para vigilar cómo de rápido aumenta el precio de una cesta de bienes y servicios imaginaria. El índice de precios minoristas, RPI, por sus siglas en inglés. Se emplea en el Reino Unido para medir el coste de la vida de forma más completa. Incluye los costes vinculados a tener un hogar en propiedad, como el pago de la hipoteca y los intereses. El deflactor del Producto Interior Bruto. Esta medida de los precios, que es la más completa de todas, valora el coste de todos los bienes de un extremo a otro de la economía. Sin embargo, se obtiene con bastante menos regularidad que el IPC o el RPI. El índice de precios industriales, IPRI. Mide la evolución mensual de los precios de los productos industriales terminados en el primer paso de su comercialización, precios de venta a salida de fábrica. Es una señal útil del rumbo que puede estar tomando la inflación. Otros índices. Existen muchos otros indicadores más específicos, como el índice de precios de vivienda, IPV, y las medidas de bienes y servicios particulares. Incluso una inflación más baja, del 20%, puede ser en extremo perjudicial, en particular cuando, como ocurrió en Estados Unidos y el Reino Unido en la década de 1970, llega acompañada de un crecimiento económico débil o una recesión. El resultado se conoce por lo común como estanflación, estancamiento del crecimiento económico e inflación elevada, y tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido hizo aumentar el desempleo y provocó quiebras durante muchos años. La inflación, en resumen, es capaz de arruinar economías otrora orgullosas y saludables. Causas y efectos. La inflación nos dice algo acerca de las condiciones sociales y económicas de un país.
Al comparar cuán rápido aumenta el coste de la vida con la velocidad a la que aumenta la renta de los hogares, es posible calcular a qué ritmo está mejorando el nivel de vida de la sociedad. Si la inflación va por delante de los salarios de las familias, su nivel de vida decae, las personas no pueden permitirse comprar tantos bienes como antes. Y en cambio, cuando los salarios aumentan más rápido que la inflación, las personas tienen más dinero en sus bolsillos después de haber pagado su cesta de la compra semanal, su nivel de vida mejora. Cuando una economía crece con rapidez, los empleados reciben aumentos salariales generosos, lo que significa que gastarán más en bienes y servicios. En respuesta a este incremento de la demanda, los precios tienden a subir, ya se trate de casas o de cortes de pelo. De igual forma, si la economía sufre una desaceleración, la demanda responderá en consecuencia y los precios bajarán o, al menos, aumentarán a un ritmo mucho más lento. La inflación es una forma de tributación que puede imponerse sin necesidad de actos legislativos. Frase de Milton Friedman. El precio de los bienes no solo se ve afectado por la demanda sino también por la cantidad de dinero que las personas tienen a su disposición. Si la oferta de dinero crece, ya sea porque se imprime más o porque los bancos prestan más, habrá más dinero para el mismo volumen de bienes, y eso hará que los precios suban. El debate entre monetaristas y keynesianos, véanse los capítulos 9 y 10, sobre cómo influir de forma precisa en este proceso fue una de las mayores batallas intelectuales del siglo XX. ¿Habrá inflación siempre? Una pregunta que se plantea con frecuencia es si los precios tienen que subir siempre, ¿no podrían sencillamente estabilizarse? De hecho, pueden congelarse, y en varios momentos de la historia lo han hecho. Aunque en teoría la inflación no es necesaria para que las economías funcionen, los políticos han tendido, en particular a lo largo del último siglo, a fomentar una pequeña cantidad de inflación en sus economías por varias razones. La primera, y la más importante, es que la inflación estimula a la gente a gastar antes que a ahorrar, pues erosiona lentamente el valor del dinero que tenemos en el bolsillo. En las modernas economías capitalistas, cierta dosis de este ímpetu resulta esencial, ya que, a largo plazo, es lo que anima a las compañías a invertir en nuevas tecnologías. Por otro lado, la inflación también erosiona la deuda, algo que en el pasado animó con demasiada frecuencia a los gobiernos endeudados a dejarla crecer más y más, una forma eficaz de reducir la cantidad de dinero que debían. De forma similar, los niveles de inflación tienden por lo general a coincidir con los tipos de interés, véase el capítulo 18, y los ciudadanos están acostumbrados a tener tipos de interés positivos, no negativos. En la historia de la economía hay apenas unos cuantos ejemplos de bancos que han cobrado a sus clientes por ahorrar y les han pagado por aceptar créditos, como ocurriría en un mundo de tipos de interés negativos, pero solo en tiempos de crisis, cuando era esencial animar a la población a gastar antes que a ahorrar. La primera panacea para una nación mal administrada es la inflación de la moneda, la segunda es la guerra. Ambas traen una prosperidad temporal, ambas provocan una ruina permanente. Pero una y otra son el refugio de los oportunistas políticos y económicos. Por último, las personas están intrínsecamente acostumbradas a esperar que los salarios aumenten. Forma parte de la naturaleza humana, la gente se esfuerza por mejorar su situación, y a menudo encuentra difícil de digerir una congelación salarial incluso cuando los precios en las tiendas se mantienen más o menos estáticos. Espirales inflacionarias. Los precios pueden en ocasiones aumentar de forma exponencial en lo que comúnmente se conoce como espiral inflacionaria. Cuanto más sube la inflación, más descontento causa entre los trabajadores, que ven cómo su nivel de vida se deteriora. Los trabajadores exigen salarios más altos, y si los consiguen, gastarán su dinero extra. Esto, a su vez, anima a los comerciantes a elevar los precios, lo que hace aumentar todavía más la inflación y lleva a los empleados a pedir a sus jefes nuevos aumentos salariales. El problema fundamental con la inflación excesiva, o, de hecho, con la deflación, véase el capítulo 20,
es que puede desestabilizar peligrosamente las economías. Cuando las empresas y las familias se sienten inseguras por la velocidad con la que suben o caen los precios, dejan de invertir y de ahorrar, y la vida normal poco a poco se detiene. Esta es la razón por la que los gobiernos y los bancos centrales se esfuerzan por hacer que los precios aumenten de forma gradual a un ritmo predecible. Si fracasan, entonces, como señaló con acierto Ronald Reagan, la gente se topará cara a cara con una experiencia en extremo desagradable. Cronología. 1873 a 1896. Se produce a gran deflación tras la Guerra de Secesión estadounidense. Década de 1920. Alemania se enfrenta a la hiperinflación después de la Primera Guerra Mundial. 1930. Estados Unidos y gran parte del mundo quedan atrapados en la deflación durante la Gran Depresión. Década de 1970. La crisis del petróleo provoca una inflación de más del 20% en Estados Unidos y el Reino Unido. 2008. La hiperinflación lleva a Zimbabue a emitir billetes de $100.000 millones zimbabuenses. La idea en síntesis, es necesario que los precios aumenten lentamente. ¿Podrá desaparecer la inflación? Gasta menos en cosas superfluas, trabaja y produce más. Que los productos vanidosos se vayan, no los de primera necesidad.